cómo se van a enfrentar estos disturbios, que ha habido incompetencia y errores del gobierno, sin ninguna duda. Y estamos conectados, ya estamos, ¿no, señora Magariño? Conectados con Fernando Rospigliosi, el ministro del Interior. Fernando, buenos días. Buenos días, Nicolás. Después de tiempo, es un día, una mañana de reencuentros. Perdón. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que está pasando en la policía? Estos cambios. Bueno, yo creo que es producto de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? De lo que sucedió en el gobierno de Castillo, que cambió infinidad de ministros del Interior, de jefe de la policía, de jefe de la Dirección de Inteligencia, es decir, removió completamente a la policía para peor, no para mejor, porque lo hacía con la finalidad de conseguir gente que le fuera dicta para realizar maniobras delictivas. Pero esto no empezó con Castillo, hay que decirlo. Esto viene desde atrás. Por ejemplo, en el gobierno de Sagasti, barrieron a 18 generales de manera absolutamente ilegal para poner un engreído del grupo que estaba en ese momento al mando del gobierno y del Ministerio del Interior. Pero eran tus amigos, Carlos Basombrío, ya no son ex amigos. Pero bueno, tú lo llevaste. ¿Quién llevó a Basombrío al Ministerio del Interior? ¿No fuiste tú? ¿Ah? Me declaro culpable. Ahora, bueno, el punto es que desgraciadamente esto ha ido minando la moral de la policía y la capacidad de la policía. O sea, ninguna institución pues puede resistir tal barrida de todos los altos mandos durante años y años y años y quedar indemne. Entonces, esto lleva a que, por supuesto, lo que menos importe ahora es la seguridad ciudadana, que es lo que nos interesa a todos los peruanos, ¿no? Porque ellos están ocupados en otras cosas. Entonces, es realmente algo muy negativo para todo el país lo que está sucediendo, y ojalá que hayan cambios que ahora puedan reencauzar la situación. Ahora, va a haber o sea, es cierto, la salida de Alfaro, o sea, bajo la forma que se haya tomado, o sea, Juan José Santibáñez ha dicho que han debido tomar otro procedimiento, porque el que han usado es el light, o sea, lo están pasando a retiro como si no hubiera ocurrido nada, cuando lo que ha debido haber, según él, es un procedimiento de abrirle un proceso de investigación, suspenderlo en sus funciones mientras dure la investigación y reemplazarlo por otro, ¿no? Que eso hubiera sido el procedimiento adecuado para que quede claro que está saliendo por un proceso de investigación, no porque simplemente pasó a retiro. Ahora, el problema es el nombramiento. El general Angulo, que entiendo es un oficial que tiene el respeto de la institución, pero es el sexto en la línea de carrera, o sea, formalmente no correspondía. Mira, yo no soy abogado, pero en efecto yo coincido. Mira, cuando Castillo vota, destituye al general Vizcarra en el ejército porque no aceptó poner estos oficiales que él quería que ascendieran, y pone al general Córdoba, el Congreso después de eso discute y promulga una ley para impedir que eso vuelva a ocurrir, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Entonces, a partir de ahí, el gobierno, el presidente de la República, el ministro del Interior, no pueden remover a los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, salvo que por alguna falta grave demostrada. Entonces, yo entiendo, te digo, no soy abogado y no me voy a meter en los detalles del asunto, pero yo tenía entendido que en efecto tenía que ocurrir lo que tú acabas de decir que ha dicho el abogado Santibáñez, y que debería apartarse este señor transitoriamente, ponerse a algún reemplazo temporal hasta que se lleven a cabo pues todos los trámites de ley y ya pueda ser separado definitivamente de la institución y reemplazado por otro. Y ahora, sobre el nombramiento del general Angulo, en efecto, yo he visto también varias versiones que han circulado de que él no estaba entre los 3 primeros, sino era el número 5 en el escalafón. Pero lo que dicen otros es que algunos de los que están delante de él son generales reincorporados, que son muy, muy, muy antiguos y que en realidad ya no deberían estar en la institución. Entonces ya entramos a una discusión legal del punto y la coma de tal o cual norma, en la cual yo no me meto porque no soy abogado, como digo, pero es discutible. Entonces,
Claro, el gobierno ha resuelto el problema del caballazo, pero eso le puede traer consecuencias. De repente hay recursos que se presentan y ya nos metemos en un lío legal que pudo haberse evitado si hubieran actuado con un poco más de tranquilidad y sensatez. Ahora, tengo que ir a la pausa, Fernando, pero no quiero dejar de tocar el tema. Se supone que tú tienes una relación cordial con el gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, desde tus días de ministro del Interior. Y quería tu opinión sobre la declaración del Departamento de Estado, porque si no nos gusta que Andrés Manuel López Obrador meta su cuchara, en realidad no nos gusta que nadie meta su cuchara, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ahora los gringos vienen a decirnos que lo resolveremos nosotros, y si la policía está cometiendo abusos, nosotros nos encargaremos, no se preocupen, ocúpense ustedes de los abusos de la policía en los Estados Unidos. ¿Ah? Es una intromisión inaceptable, creo yo. Por eso, de eso quiero hablar contigo tras la pausa, porque ahorita tengo que ir al corte. Por favor, mantente conectado, Fernando, te lo voy a agradecer. Regresamos con Fernando Rospigliosi. Estamos conectados telefónicamente con el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y yo no quiero dejar en el aire esta primera parte de la conversación que hemos tenido sobre el cambio del comandante general de la policía. Y yo creo que hay una cosa que hay que reivindicar, Fernando. O sea, se ha manoseado mucho, se ha irrespetado mucho, se ha manipulado políticamente demasiado los ascensos, los nombramientos de los comandantes generales, y eso es algo que estaba en proceso de corrección, y eso es algo que no hay que perder. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en respetar la institucionalidad, ¿no es cierto?, los procedimientos, porque si no lo hacemos, estamos retrocediendo, ¿no?, en de lo que ya se supone nos habíamos salido, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, en las decisiones que se toman. Así es. Y sobre todo, tener en cuenta que hay que promover la eficiencia y la operatividad. Muchas veces hay oficiales y generales que que tienen una serie de títulos y maestrías, pero que son oficiales de escritorio. Y hay otros oficiales que son los oficiales de calle, los que saben realmente pelear contra la delincuencia, contra el narcotráfico, etcétera, y que por estar precisamente en la calle tienen una serie de problemas a veces administrativos, procesos, y eso frena su llegada. Y al final tenemos que son oficiales que no están realmente preparados para enfrentar los problemas, los que terminan llegando a los cargos más altos. Entonces hay una serie de cosas que hay que analizar en la policía, respetar la institucionalidad, respetar los méritos sobre todo, y no hacer lo que se han hecho en los últimos gobiernos de ascender a la gente porque era leal, entre comillas, es decir, era adicta a los que lo favorecían, y menos aún los casos de corrupción que hemos visto descarada en el gobierno de Castillo, de que pagaban para ascender a generales o para ocupar determinados... Por supuesto. Sí. Ahora, yo tengo la impresión de que en realidad lo correcto hubiera sido, una vez más, ¿no?, es decir, no pasar por agua tibia, ¿no es cierto?, al general Alfaro. O sea, es un escándalo en el que está metido y además ha faltado la verdad públicamente. Entonces lo que corresponde es abrirle una investigación, separarlo transitoriamente del cargo. El problema es que eso que suponía que el general Vicente Álvarez pasara a ser el comandante general encargado, como lo ha sido, durante momentos críticos, como yo he recordado, el 7 de diciembre, él estaba a cargo de la comandancia general en la práctica, ¿no?, porque estaba recuperándose del COVID el general Alfaro. Sí. Pero parece que a tu amigo, otra vez más sombrío, Vargas, no le gusta. Entonces, ya qué pena, pues, que no les guste el general Vicente Álvarez, ¿no? O sea, ya será su problema. Tendrán que dormir con eso, pero en fin. Vayamos al otro, mi estimado. Esta declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En primer lugar, lo genérico, ¿no? O sea, no tanto el contenido en sí mismo, sino el hecho que se sientan con la atribución de poder opinar sobre la manera como se manejan las cosas en el Perú, ¿no? Eso me parece absolutamente inaceptable. ¿Tú has leído, visto algún comunicado de, qué sé yo, la Embajada de Japón sobre los sucesos del Perú, la Embajada china, la Embajada de Corea del Sur, la Embajada de Rusia, la Embajada de la India? No. ¿Y por qué los Estados Unidos sí hacen eso? Es decir, ellos no siguen lo que el ex secretario de Estado Henry Kissinger recomienda en su libro Orden Mundial, seguir los principios westfalianos de la paz de Westfalia de 1648, que son dos principios muy sencillos:
se reconoce al gobierno que gobierna, no como es el señor López Obrador, que a mí no me gusta el gobierno de Dina Boluarte y no lo reconozco, no, se reconoce al gobierno que gobierna un país, aunque no me guste, y segundo, no se mete en los asuntos internos de ese país. ¿Acaso el Perú se mete en los asuntos internos de los Estados Unidos? Por favor, tengo delante mío un libro de un periodista norteamericano, Jeremy Scahill, que es muy bueno, que se llama Guerras Sucias. Es un libro de más de 800 páginas donde se señalan con absoluto detalle cuando los Estados Unidos lanzan un misil sobre Somalia o sobre cualquier otro país y matan a 40 personas porque se supone que había un terrorista ahí. Bueno, el Perú se mete en los asuntos de los Estados Unidos y dice, ¿ustedes están violando los derechos humanos? No, jamás he visto que eso ocurra. ¿Y por qué ocurre lo contrario? Y por último, pero no menos importante, los Estados Unidos tienen la pésima costumbre de apoyar a sus enemigos, porque ellos en la práctica están respaldando la versión de los socialistas del siglo XXI, de los comunistas que han promovido los disturbios y provocado... Claro, pero eso es otra discusión. Mi productora me dice por el oído, pero sí ha habido abuso de la policía, pero... es decir, pero es nuestro tema, Fernando. Es decir, yo creo que acá tiene que haber una cosa de principio. O sea, el señor Andrés Manuel López Obrador puede opinar lo que quiera hacia adentro de su país y en su entorno, pero él es el presidente de México y no tiene derecho a entrometerse en los asuntos internos de los peruanos, que son nuestros problemas y que nosotros resolveremos, y debería regresar a la doctrina Estrada que guió durante décadas la política exterior mexicana. Y los Estados Unidos tienen que acabar con la costumbre de sentirse con el derecho de meter su cuchara, y a veces no solamente su cuchara, ¿no?, en los asuntos de otros países. Nosotros resolveremos nuestros problemas. Ahora vamos a discutir nuestros problemas, Fernando. O sea, ¿ha habido o no ha habido abusos de la policía? ¿De quién es responsabilidad? ¿Han sido actos individuales de excesos de la policía o ha sido una decisión política la que ha enmarcado lo que ha sucedido? No, yo creo que no se trata de excesos. Es decir, si tenemos una turba violenta de 2.000 o 3.000 personas que ataca a un grupo de 20, 30 o 40 militares o policías, y los policías o militares hacen uso de sus armas, están en su pleno derecho de hacerlo. Y cuando no ocurre eso, como le ocurrió al policía José Luis Sonjo, que fue atacado por una turba de delincuentes y no hizo uso de su arma, terminó asesinado de manera brutal por estos delincuentes. Es decir, si el policía José Luis Sonjo hubiera hecho uso de su arma, habría abatido a uno o dos de estos delincuentes y el resto hubiera salido corriendo. Y seguramente ahí también vendría la ONG tal y el Departamento de Estado. Decir, ¡qué horror! Le disparó a un civil desarmado. No, señor, no le disparó a un civil desarmado, le disparó a un civil. Pero está claro, lo del caso del suboficial Sonjo es un crimen inaceptable, absolutamente condenable desde cualquier punto de vista. Ahora, yo te planteo lo siguiente. Si tú tomas la decisión, como se tomó, entiendo, por influencia de Alberto Otárola, de que participaran las Fuerzas Armadas en el enfrentamiento a la protesta social, nosotros lo dijimos acá, va a haber muertos, inevitablemente, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar la protesta social, que son situaciones donde hay mucha tensión, donde puede haber incidentes de violencia que no tienen por qué terminar por muertos, porque cada vez que hay manifestaciones tendrían que acabar con muertos. Entonces fue un error cuya consecuencia era inevitable. Tú tienes miembros de las Fuerzas Armadas que son enfrentados por manifestantes, lo que van a hacer los miembros de las Fuerzas Armadas es hacer lo que saben hacer, agarrar su fusil y meter bala. Y ahí muere gente. Eso es lo que pasó en Ayacucho, claramente. Entonces no le vas a echar la culpa a los soldados que dispararon. Obviamente. Y por eso me parece pésimo, yo lo he escrito y lo he dicho, que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la señora Boluarte, cuando han sido citados por la Fiscalía o cuando han respondido ante la prensa, se lave las manos y diga, yo no tengo nada que ver, a ver, pregúntale a los militares. No, señor, si usted sacó a los militares, usted es el responsable y asuma su responsabilidad. Yo creo que estuvo bien en determinados momentos que los militares salgan, y en efecto los militares no están preparados para el control de multitudes, y si te ataca una turba violenta disparas, y si no disparas, ¿qué pasa? Lo que le ocurrió a esa patrulla en el AVE,
que los obligaron a meterse al río y ahí, cuando estaban en el río le tiraban avellanas y piedras y murieron 6 soldados. Entonces... esa parte no está acreditada por las imágenes que hay. O sea, fue una decisión del capitán cruzar el río para evitar la confrontación con la población que en ese momento estaba distante, y fue una decisión dramática que además, es decir, tiene un contenido que ha conmovido a Puno y a Ilave, que es la decisión de, para que no haya más muertos en la población, exponer la propia vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. Se hubiera disparado, o sea, olvídate lo que hubiera sido 50 muertos. 50 muertos. No tiene que haber 50 muertos, eso no es cierto, eso no es cierto. Si hubieran disparado no estarían muertos esos 6 soldados. Bueno. Y en este caso no son iguales, pues. No es igual. El policía... Ya, pero yo tengo una pregunta final. Tengo una pregunta final. Mirado desde el punto de vista de la perspectiva. O sea, había gente... Porque hay una protesta de gente que está indignada por razones que se han acumulado durante años, porque sienten que al pobre profesor Castillo no lo dejaron gobernar y que lo han perseguido y que no le han reconocido su victoria electoral y que ahí lo han querido vacar. Todo eso es verdad, les digo yo, cuando hablo con la gente que representa este punto de vista, que no piensan en que no fue la derecha la que le guió la mano al presidente Castillo para poner pésimos ministros o para estar involucrado en actos de corrupción, pero esa parte no la quieren ver. Pero en fin, hay gente que por la razón que fuera sale a protestar. Pero dentro de esos protestantes hay un pequeño grupo de provocadores, ultras, muchos de ellos asociados a la organización de Quispe Palomino, otros más a la organización de Abimael Guzmán, que sigue existiendo y que ha tenido varias formas en estos últimos años. Entonces, yo la percepción que tengo es que en el caso de Juliaca se siguió el guión de esta gente, que lo que querían eran muertos. Entonces pretendían tomar el aeropuerto de Juliaca. Y yo te hago una pregunta, ¿no se pudieron hacer las cosas diferentes que no implicaran 17 muertos? Exitosa. Bueno, probablemente sí, pero a esas alturas pues ya ponerse a pensar en lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, te digo una cosa, una de las maneras de control de multitudes que usa la policía son las escopetas con perdigones de goma. Yo puse en funcionamiento las escopetas con perdigones de goma, que habían sido prohibidas en el primer gobierno de Alan García, en el año 88. Cuando yo me enfrenté a una serie de turbas que bloqueaban carreteras, en fin, para no usar armas letales, que era la única alternativa que tenía en ese momento la policía, pusimos en funcionamiento las escopetas con perdigones de goma que no son letales. Y recuerda la declaración de Dina Boluarte, la policía no debe usar ni siquiera escopetas con perdigones de goma. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar estos disturbios? Que ha habido incompetencia y errores del gobierno, sin ninguna duda. O sea, pasan de la nada, de ni siquiera escopetas con perdigones de goma, al fusil de asalto. Bueno, pues, en efecto han habido errores, pero son errores del gobierno y no son errores de ninguna manera del soldado o del policía que se ve atacado por una turba y para defender su vida tiene que hacer uso de su arma. Entonces yo creo que no hay ninguna responsabilidad de parte el problema es que la investigación del Ministerio Público es la que va a determinar si esta situación que tú describes es exactamente lo que ha ocurrido, es decir, que quienes dispararon en ese momento estaban defendiendo sus propias vidas, o si lo que ha ocurrido es un exceso y un abuso. Pero yo insisto, ha ocurrido por el contexto. Cuando el discurso de quienes toman las decisiones políticas es todos son unos terroristas, todos son unos violentistas, todos son prácticamente enemigos, les metes bala, pues, Fernando, les metes bala. Bueno, yo no creo que los como soldados... que 2 y 2 son 4. El discurso, ¿no? Pero hay que ponerse en los zapatos de quien está ahí en el aeropuerto de Ayacucho o de Juliaca, viendo esta turba que se le viene encima y sabiendo lo que les puede ocurrir, porque no es la primera vez lo que le pasó al policía José Luis Onco, ¿no? No es la primera vez. Yo recuerdo en Arequipa, en Tía María, un policía que cayó en manos de la turba, que quedó aislado, eso fue en el Sí, año pero también tendrías que acordarte, Fernando, del otro lado. ¿Cuánta gente murió en el conflicto de Tía María, donde no debió morir nadie, simplemente? No debió morir nadie, ¿no? Estamos de acuerdo en que se deberían evitar de todo punto de vista las muertes, pero hay ocasiones en que desgraciadamente se presentan situaciones en que ya estamos ante esa disyuntiva, o te matan o disparas tú. Y digo, no pongamos al mismo nivel al delincuente que ataca a la policía con piedras, con onda, con explosivos, que el policía o el militar que está... Fernando, no quiero trenzarme en una discusión contigo, pero en la mayor parte de los casos que se han acreditado,
no eran delincuentes, no eran subversivos, no eran No, no, terroristas. En algunos no, casos, ha habido casos hasta de gente que ni siquiera estaba participando en las manifestaciones y terminó no, muerta. perdóname, Nicolás, lo que te digo, yo califico de delincuente a aquel que le tira una pedrada a un policía. Recuerda tú que una señora que le pegó una bofetada a un policía, la sancionaron con pena de prisión efectiva 6 años y 8 meses. Quien ataca a un policía o un militar, ahora tiene pena de 12 años de prisión. Quien ataca con una piedra, con un explosivo a un policía o un militar, tiene, según el Código Penal, 12 años de prisión. Es un delincuente. Si tú le tiras una piedra a un policía, vas preso si es que te agarran. Ahora, lo que pasa es que acá no agarran nunca a nadie. Pero, por eso digo, delincuentes son los que atacan a pedradas y con avellanas y con lo que sea, a hondazos a la policía. Inmediatamente está calificado como delincuente según el Código Penal. Si no quieren que sea delincuente, deroguen eso pues y digan que cualquiera puede atacar a la Claro, policía. pero el No problema es que no puedes hacer, porque eso es, bueno, ya esto nos lleva a una discusión que habría que tener en otro momento y para la cual te prometo te voy a invitar, pero ven pues al estudio, vente al estudio de Exitosa y discutimos sobre esto, que es hasta qué punto se ha criminalizado la protesta social y se ha puesto un signo igual y se ha terruqueado en este país de una manera equívoca y absolutamente arbitraria. Pero en fin, vente pues acá a Chorrillos, acá. Me han invitado hoy día hace pocos minutos, o sea, yo no... No, y me da gusto que nos haya respondido, estimado Fernando Rospigliosi. ¿Ah? ¿Cuántos años nos conocemos, Fernando Rospigliosi? Desde el 72. No lo digas, pues, Suma. ya van a saber lo viejos que somos. Desde el año 72. Hace 50 años que nos conocemos. Fíjate tú lo viejo que estamos. Muchas gracias a Fernando Rospigliosi, el ministro del Interior.